Empezar a grabar. Bueno, Qué pena, el compañero Javier García no hace parte de nuestro grupo y está en la reunión. Javier, ten la amabilidad, porque es que quedamos en que solamente aparecen los que van a participar. Entonces, ten la amabilidad y, como dicen en el teatro español, hacer mutis por el foro. ¿Sí? ¿Quieres desaparecer, por favor? Bueno, entonces yo sí quiero ver el tema escogido por este segundo grupo, es garantía de derechos y protección, obligaciones de la familia, sociedad y el Estado. Ese es el tema, ¿cierto? Que ustedes escogieron el segundo grupo. ¿Por qué no me abren los micrófonos para poderlos oír? Bueno, Sí, doctor. entonces... Doctor, qué pena. ¿Podemos Señor, compartir pantalla? sí, claro, por supuesto. Yo estoy pensando, Andrea, que si somos como 40, significa que debemos pasar en cada grupo por lo menos 8 alumnos. Ayer pasaron 8 y hoy, Señor, ¿cuántos? hoy serían dos grupos, el 2 y el 3. Ah, bueno. Entonces sería una hora de 10 a 11 el grupo 2 y de 11 a 12 el grupo 3. Ah, bueno, entonces el grupo 2 está conformado de qué alumnos. Yo voy tomando nota. Ingrid Natalia Espinosa Duarte. Ingrid, Natalia Espinosa Duarte, Valentino González. Valentino González López. González López y Jelison Mosquera. Jelison, voy a anotar aquí Jelison Mosquera. ¿Son No, esos doctor, tres Carlos Eduardo Conde Martínez. Sí, entonces que se ponga como dicen los españoles. No, doctores, no ha ingresado. No ha ingresado. El otro se llama, ¿cómo me dice? Y Carlos Carrillo. El que no ha ingresado, ¿cómo se llama? Carlos Conde, doctor. Carlos Ya. Conde. Sí, doc, me acaba de llamar Conde que se está conectando, que tiene un tantico problema con la entrada a Zoom. Carlos Conde. Y el otro, ¿cómo se llama? Carlos Carrillo. Carlos Eduardo Carrillo Rodríguez, doctor. Entonces hay Buenos dos días. Carlos. Carlos Eduardo Carrillo. Bueno. Estos 5 distinguidos alumnos van a tratar el tema de la garantía de derechos y protección de los derechos y las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Ese es un tema muy interesante, pero extenso a morir. De todas maneras, entonces yo los oigo. No sé quién quiera empezar y si van a utilizar los videos o algo así. Bueno, entonces, ¿quién empieza? Bueno, doc, buenos días. Entonces, iniciamos con la garantía de derechos y prevención. Entonces vamos a utilizar pantalla, ¿cierto? Ok. ¿Ahí me ven las diapositivas? Sí, Sí. ya veo, ahí la estoy viendo. Listo. De las obligaciones de la familia, la Sociedad sociedad y el y el Estado. Estado. Es un tema muy interesante, pero bien extenso. Entonces lo oigo, Valentino, comience para ver si los demás Claro que sí. continúan. Bueno, doc, antes de iniciar en este tema,
damos a conocer que el artículo 42 de la Constitución Política nos establece que la familia constituye el núcleo esencial de la sociedad y reconoce que puede ser fundada por vínculos naturales o jurídicos, Sí, entre los que cuentan la determinación de dos personas de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla. Entonces, asimismo, operó un cambio en relación con el régimen anterior que otorgaba solo especial protección a la familia surgida del vínculo matrimonial, así como sus integrantes. Este artículo 38 del presente código, el artículo 42, es muy relevante a este precisa garantías de derechos y prevención. sí, correcto. Entonces continuamos con las obligaciones de la familia, que decimos que en este Bueno, artículo, la familia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se conforma una familia? no entiendo, profe, cómo Por sea, el, ¿no? por el matrimonio Ah, o por la voluntad de formarla, ¿cierto? señor. Entonces, Entonces, bueno, si la familia se forma por el matrimonio, se llamará una Una familia, familia no oí bien, una familia ¿qué? natural. ¿No era así? Natural, no. legítima. Nuclear, legítimo nuclear, profe. Una familia que matrimonial, ¿cierto? Y si no hay matrimonio de por medio, la familia será extra Matrimonial. matrimonial. Y entonces en la familia extramatrimonial, ¿qué figuras se pueden dar? La unión marital, de hecho. Unión marital de hecho. ¿Y la otra cuál es? Unión marital de hecho está bien. Y la otra Unión es, marital de hecho, que es la matrimonial. y la otra es unión ¿qué? Patrimonial de hecho. Patrimonial, de hecho. Bueno, entonces, es que como nos metimos con la familia, pues es un tema bien largo. ¿Qué diferencia hay entonces entre la obligación, entre la sociedad matrimonial de hecho y la sociedad patrimonial de hecho? Porque no son lo mismo. Los, Que la los identifican, pero doctor, cometen un error muy grande. Cuando hay eh, sociedad hay, matrimonial so- de hecho. hay sociedad patrimonial de hecho, ¿Patrimonial o eh, matrimonial? patrimonial Patrimonial, de ok. hecho, Bueno, ¿cuándo hay? cuando es la que se constituye por medio del matrimonio. Y si es matrimonio, entonces no estamos hablando de la sociedad patrimonial. Porque si hay matrimonio, la No. sociedad, la sociedad es matrimonial. Sí. Entonces, cuando no hay matrimonio, hay dos clases, sociedad marital de hecho y sociedad patrimonial de hecho. Patrimonial. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Sociedad marital y sociedad patrimonial. Son dos cosas distintas. Pues patrimonio por los bienes que ya cada uno anexa a la unión. ¿No? Doc, Y pues, perdón Ingrid, una pregunta no se responde con otra pregunta. Ok. Porque si yo le pregunto y usted me pregunta a mí, entonces no me está respondiendo, me está preguntando. Doctor, ¿Qué diferencia hay entre entonces la sociedad marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho? una diferencia puede ser que a los 2 años se No, considera sociedad no, patrimonial. quede quieto ahí. Esa no es la diferencia.
Bueno, Doc, yo pienso que en la sociedad patrimonial los bienes son productos del trabajo, son adquiridos por cada compañero en cada y en la... Bueno, yo les aclaro. Si una pareja, vamos a suponer que Ingrid y usted resuelven irse a vivir juntos. Entonces yo pregunto, si Ingrid es soltera y si Valentino es soltero y deciden irse a vivir juntos, no celebrar matrimonio, pudiendo hacerlo, no lo quieren celebrar y se van a vivir juntos. Como no tienen impedimento para el matrimonio, entonces forman una sociedad marital de hecho. Ahora, si uno de los dos es casado, tiene inconvenientes para celebrar matrimonio, no obstante lo cual se van a vivir juntos, entonces forman una sociedad patrimonial de hecho. Esa es la diferencia. Jelison, usted que estaba metido en ese asunto, ¿ok? Bueno, entonces, Sí, señor. sociedad marital y sociedad patrimonial de hecho. Bueno. Pero bueno, ese no es el tema es el de las garantías de los derechos, la protección de los derechos, sobre todo las obligaciones de la familia, ya que ustedes los tienen aquí. La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Esto es lo que trata el artículo, por aquí, el artículo 41, ¿cierto? No, Doc, el artículo 39, 39, que doctor. ahí El, mismo el artículo 39 de nos la da las obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, que encontramos sí, protegerles contra cualquier acto que amanece o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal. También encontramos participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas. También encontramos formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su autonomía. Como cuatro me llama la atención algo. A mí no me gusta leerme los artículos de memoria y tragarme los artículos de memoria, eso no. Porque es que el derecho o usted lo entiende o se fregó. Es un consejo que yo les doy. Dejen la memoria para otro día. Cojan esa grabadora que tienen en el cerebro y bótenla. Porque el derecho o lo entendió o se fregó. Me llama la atención una conclusión que trae el artículo 39. Dice ahí, cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. ¿Cómo vamos a sancionar una familia? ¿Ustedes me pueden explicar eso? Porque es que a mí no me gusta tragar entero. El artículo 39 me dice eso. Cualquier forma de violencia, artículo 39 del Código de la Infancia, ¿no? Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. ¿Quién debe ser sancionada? La familia. ¿Y cómo la sancionamos? Ustedes que estudiaron me quieren explicar eso, por favor. Es que los artículos no se pueden tragar enteros. A mí me gusta entenderlos. Doctor, como tal la familia no se sanciona, se sanciona la familia que Perdón, está ocasionando ¿quién está hablando la que no? violencia dentro de la familia. ¿Quién está hablando que no lo veo y lo oigo muy mal? Carlos Carrillo. Carlos Entonces, Carrillo, doctor. por favor, quiero verlo en pantalla. Sí, señor, yo tengo la cámara prendida, doctor. Entonces, quiten esto de obligaciones de la familia.
para poderlo ver. Carlos, Sí, señor. el que me puso esto, ustedes están viendo lo que yo estoy viendo. Obligaciones de la familia, ¿me lo quieren desaparecer? Cierto. Chicos, por favor, dejen de compartir pantalla. Quítenme eso, por favor. Bueno, bien. Entonces, ¿quién estaba hablando ahorita? Doctor, Carlos buenos Eduardo. días. Carlos Carrillo. Carlos Eduardo Carrillo. Sí, señor. Entonces, Doctor, mi pregunta es, en ninguna... como el artículo 39 de la ley 1098 del 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, dicen que cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y de su unidad y debe ser sancionada. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a sancionar la familia? Sí, señor. Doctor, la familia como tal no se sanciona la persona que está ocasionando el daño y el perjuicio dentro de la familia, que puede estar ocurriendo con la violencia intrafamiliar, por decirlo así. Sino Pero que a ver, genera el artículo me dice que es la familia, ¿no? El artículo 39 del Código de Infancia y Adolescencia dice obligaciones de la familia y desarrolla la familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía. Y dice, y debe ser sancionada. Entonces, cualquier forma de exacto, violencia en la familia. exacto, pero tampoco dice que debe ser sancionada la familia. Debe ser sancionada la forma de violencia que hay dentro de la familia. Y de igual manera se sanciona a la persona que provoca la violencia, que provoca el desacuerdo dentro de la familia. Sí, esa es la interpretación que se le debe dar, porque de lo contrario estaríamos preguntándonos si cómo sancionamos a la familia. Ujú. Entonces, bueno, ¿y qué sanciones Exacto, sí, encuentran señor. Entonces lo eh, que se sanciona es la persona que atenta contra la armonía y la unidad de la familia? Esa es la persona que vamos a sancionar. sí, Y señor. Entonces, de esa manera, por decir algo, el Código Penal sanciona la violencia intrafamiliar. El Código Penal sanciona la desatención con las obligaciones de la manutención de los hijos. Entonces, a la hora de que todo eso no se genere, el código, si vamos a la parte penal, sanciona esas personas que están generando tanto la violencia como el abandono, digamos, de la manutención, de la alimentación de los hijos. Que por decir algo, en cuanto a la parte de la alimentación es el artículo 233, creo, 230, sí, que esa sanción va de 3 meses a 6 años, si no estoy mal, o a 3 años. Entonces, no se sanciona como tal la familia, se sanciona la persona que está ocasionando, que está generando el daño dentro de la familia. bien. Bueno, es que ustedes se metieron en un tema interesantísimo, pero largo a morir y diverso. Por ejemplo, me llama la atención que ese artículo 39 que ustedes escogieron, obligaciones de la familia. Entonces son obligaciones de la familia. Por ejemplo, promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes me pueden decir, la familia, ¿cómo puede promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales? Porque así está en el numeral sexto del artículo 39, obligaciones de la familia, de que trata pues la ley 1098 del 2006. ¿Me pueden explicar eso? Es que escogieron un tema supremamente largo y diverso.
En cuanto a ese artículo que usted hace mención del artículo 39, numeral 6, la parte de la responsabilidad sexual, por decir algo, si uno lo interpreta, es el no tener ese tipo de relaciones sexuales entre padres delante de hijos. Aislar la parte de los niños de esa parte, darles una educación A basada ver, en el respeto. quieto ahí en primera. Yo quiero oír a Ingrid, a Valentino, a Jerison, a Carlos Conde. ¿Ustedes están de acuerdo en lo que su compañero Carlos Eduardo dice? Que es que para que los niños no vean a los papás teniendo relaciones. Doctor, buenos días. Deles. Yo creo que ese numeral el numeral sexto del artículo 39 se refiere a darle una educación en cuanto al tema sexual a los niños, niñas y adolescentes para evitar de que vayan a caer en un embarazo no deseado o vayan a comenzar su actividad sexual muy temprano. ¿Sí me entiendes? Es como darle Sí. esa educación, como orientarlos en cuanto a ese tema. Y aparte de eso, buscar ayuda profesional para que colabore con la orientación del mismo. Y eso, ¿cómo se consigue en los pueblos indígenas? Profe, es que dentro de los indígenas es muy difícil mirarlo desde el punto de vista social. Debemos partir desde ahí, porque pues ellos lo tienen también como un culto, como prioridad. Eso, o sea, la Porque es que reproducción en como... los pueblos indígenas hay familia, ¿no? ¿No es así? Sí, claro. Y entonces esta Pero, ley opera para los pueblos indígenas o no opera. doctor, tenemos que tener en cuenta que los pueblos Acorde a sus indígenas costumbres. pues los pueblos indígenas tienen su propia jurisdicción. Jurisdicción, Debemos de no, tener no. en cuenta. Doc, en los pueblos indígenas se Sería establece competencia. se establece de acuerdo a sus tradiciones y culturas. Pero a ver, Valentino, Bueno, es, es que siempre y cuando no sea contraria con la constitución de Con la nosotros o la Constitución. colombiana y los instrumentos de los derechos humanos. Entonces, ellos son, eh, se establece a través de su cultura o sus tradiciones, pero que no vayan en contra de la constitución. pero dice, siempre que no sean contrarios a la Constitución, la ley y el La Código de ley y y los instrumentos internacionales de los la derechos. ley. ¿Qué ley es el Código de la Infancia y Adolescencia? La 1098 del 2006. Entonces encuadra entre el concepto de ley, ¿sí o no? Sí, señor. Cierto. Entonces, ¿cómo voy a meterles el numeral sexto a los indígenas, a la familia indígena? Dice siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley. Y a los instrumentos Doctor, internacionales. ahí no aplicaría el principio de perspectiva de género. Una pregunta no se responde con otra No, pregunta. no, bueno, perfecto, sí, señor. Entonces, ahí en ese caso aplicaría uno de los principios que es la perspectiva de género que va en el artículo 12. El artículo 12 dice reconocimiento de diferencias sociales, biológicas y psicológicas entre las relaciones entre las personas según la edad, según el sexo, según las etnias y el rol que desempeña en la familia del grupo social. El Estado tiene la obligación tanto de brindar protección a todos los menores, pero sí tiene también la obligación o tiene que cuidarse en cuanto a diferenciar, que ese es el enfoque diferencial de ese artículo, de no tratar o de no medir a todos los grupos sociales de la misma manera. No es igual, digamos, las creencias de los grupos étnicos a lo que sucede, por decir algo, en una ciudad. Entonces el Estado, en vísperas de esa partecita, hizo ese principio que es el principio sexto del artículo 12.
promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales. Bueno, ok, los sigo escuchando en esta exposición sobre la garantía de los derechos, la protección de los derechos, las obligaciones de la familia. Esto es muy largo. Obligaciones de la familia, sociedad, el Estado. Háblenme de eso, ustedes me están exponiendo el tema. Ustedes cogieron Bueno, ese tema y lo van a siga, desarrollar. Valentino. A ver, Valentino, lo vimos. Abra el micrófono, por favor, Valentino. Con de artículo 40. Sí, ya, yo pensé, le iba a decir lo mismo, pero bueno. Profe, pues bueno, el artículo 40 nos habla de las obligaciones de la sociedad, ¿sí? Sí, Y nos dice lo siguiente: en cumplimiento de los principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones de las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva en los derechos y garantías de los niños y las niñas y adolescentes en este sentido deberán. En pocas palabras, la sociedad tiene el deber de proteger a los niños. O sea, ahí debemos partir de eso, profe. Tiene el deber y muestras numerales, por ejemplo. bueno, si ustedes en la calle ven a una señora, que esto se ve día a diario, ¿no? No me lo invento yo. Sí, Ustedes ven profe, en la calle a una señora cargando un niño, un bebé de 1 año, 6 meses, 1 año, y está pidiendo limosna. ¿Se atenta ahí contra los derechos de ese niño? profe, Sí, es que el conducto, si ven la figura que yo les presento, ¿cierto? Que eso lo vemos todos los días en la calle, especialmente en los semáforos, que se acerca una señora con un niño, un bebé, niño de brazos, 6 meses, 1 año, año y medio, 2 a lo sumo, y empieza a pedir limosna. ¿Esa conducta les parece que es atentatoria o no es atentatoria contra los derechos de alguien? sí, profe, atenta contra los derechos de los niños. Y el Eso. conducto regular debe ser llamar a un policía informándole lo que está pasando, como sociedad. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que se debe hacer. También, por ejemplo, nos decía acá lo que yo decía. Primero, conocer, respetar, promover estos derechos y su carácter prevalente. El segundo nos habla de responder con acciones que procuren la protección inmediata ante las situaciones que amenazan o menoscaben estos derechos. En este caso que usted está explicando, Sí. aplica esto. Bueno, entonces, ¿ustedes qué hacen en ese caso? En el caso que usted está mencionando, discúlpeme, doctor, entraría otro principio que es el principio de la corresponsabilidad, que es el artículo 10, que tanto Estado deben vigilar el bienestar de los hijos, de los niños, y todos tenemos la obligación y la autonomía, la autoridad para dar a conocer ante las entidades pertinentes que se hagan cargo de estos casos. Entonces, Ingrid, ¿usted qué se le ocurre? Usted que está en esa situación, ¿qué se le ocurre hacer? Sería denunciar podría ser ante un comisario de familia o un policía, un inspector de policía. Usted está en un semáforo y ve eso. ¿Y dónde está ese comisario de familia? Yo como parte de la sociedad puedo y estoy en la obligación de restablecerle los derechos a ese niño llamando a las autoridades competentes. Llamando a las autoridades competentes. Doctor, ¿A qué autoridad competente me va a llamar en un semáforo? Vamos a la realidad. No inventemos casos. Es la realidad. Mire, usted está manejando. Llega un semáforo. Tiene el semáforo en rojo, tiene que parar. Y ahí se le acerca una señora con un bebé a pedirle plata. Exacto, eso, hacia allá iba. Eso No, pasa apoyando. todos los En días. Apoyando. Entonces, ¿usted qué hace, Ingrid? Déjenme ver si Ingrid me participa porque se me está quedando calladita. Llamar a la policía de infancia y adolescencia, doctor.
llamar a la policía. Doc, Bueno, tiene el número. Tiene el Lo número. primero, Tiene el doctor, número. lo primero que uno debe Perdón, hacer en ese caso que usted perdón, está- Carlos, perdón, déjeme que Ingrid tiene suficiente imaginación. Entonces, ¿usted qué hace, Ingrid? Está en el semáforo. Lo más seguro es que ese niño haya sido alquilado, porque los alquilan para esos propósitos. Se lo digo porque yo lo conocí de mano propia en Medellín, siendo defensor de familia. Alquilan los niños. Bueno, entonces, ¿qué hace Ingrid? Mm. Sí, doctor, doy el aviso, la denuncia. ¿Y cómo? Bueno, ahí sí, ayúdenla. Ella está en un semáforo y presencia eso. Doctor, ¿Qué debe hacer? Doctor, lo primero que uno debe hacer es no darle plata, porque ahí está apoyando la conducta inapropiada. Perfecto, perfecto. Si Perfecto, uno ve un policía de tránsito al lado o ve un policía normal de vigilancia común y corriente, debería uno decirle, señor, mire, ahí, señor policía, ahí están, una señora tiene un niño menor de edad, está pidiendo plata. Por favor, como autoridad que le compete a usted, por favor, dirígese a ella para que deje de hacer eso. Eso es lo que se debe hacer. Uno no puede ir a un comisario porque en ese momento no lo puede haber, maicitas, Claro. no se puede. doctor, yo pienso Eso es de lo que se debe que hacer. lo que está diciendo el compañero está bien, de comunicarle a un policía cercano, bien sea de tránsito o otro policía, para que el policía le comunique a la policía de infancia y adolescencia y puedan hacer presencia para ver si se le están vulnerando los derechos al niño, y en caso tal de que eso esté pasando de alquiler o de cualquiera de las otras situaciones que usted acaba de decir, entrar a tratar de restablecerle el derecho al niño. Entonces, muy bien. Entonces, la idea de llamar a la policía es ¿para qué? Para evitar es que la señora siga pidiendo plata, explotar al niño. Explotando el niño. Y entonces no se les ocurre que hay un instituto que se llama Bienestar. Instituto Colombiano. Llamar al bienestar Debe- familiar. Y en cada instituto, en cada zonal del instituto tiene que haber un defensor de familia. Entonces hay que llevar a esa vieja al defensor de familia. Porque lo más seguro es que el niño no sea de ella. Y si el niño es alquilado, imagínense. Doctor, pero como usted nos acaba de poner el ejemplo, que si estamos en un semáforo y Sí, se nos correcto. presenta esta situación, Correcto. lo más cercano que podemos tener es un policía, ¿De ya acuerdo? que el policía, por medio de sus funciones, le comunique a Bienestar Familiar o a la policía de infancia y Eso es. adolescencia para que hagan el trámite pertinente. Pero entonces el policía debe tener a esa señora. Mientras llega, ¿llega quién? El defensor de El, familia. Defensor de el familia. defensor de familia o Bienestar Familiar, ¿no? Pues es que el defensor de familia es bienestar, porque los defensores de familia los nombra bienestar. Los defensores de familia dependen de bienestar familiar. Entonces, para que llegue el defensor de familia y se lleve a esa señora y a ese niño. Y entonces allá sí tienen que cantar. ¿Y ese niño es suyo? ¿De quién es el niño? Y entonces ahí empezamos a saber quiénes son los padres. Bueno, y si son los padres, ¿qué se les ocurre que debe hacer el defensor de familia? Pues quitarles el niño, Bien. Y ¿no? Porque no tiene la economía para sostenerlo. muy bien, pero ¿y cómo le quita el niño? ¿Qué hace el defensor de familia? Mm, El defensor de familia puede poner a disposición el niño en un hogar de paso. Bueno, puede ser. Puede ser. En un hogar de paso. Entonces, le quita el niño a los padres. Y ahí empezará un proceso, ¿no? Un proceso. Los padres a recuperar el hijo. Y el defensor de familia a proteger el hijo. Empieza ese proceso. Ese proceso, ¿a dónde podría llevar el asunto? ¿Hasta dónde podría llegar?
hasta un juez de familia, doctor. Lo tiene el defensor de familia. Desde la comisaría hasta un juez de familia para la restitución de derechos del menor. Y el defensor de familia no puede restituir los derechos al menor. No, no es apto para retirar, para quitar la custodia de un niño, no. Creo que lo hace solamente No el le juez de puede, familia. pero entonces no quedamos en que le puede entregar ese niño a un hogar de paso. Pero de paso, exacto, de paso, mientras se hace un trámite legal ante un juez de familia. Mientras empieza el proceso es delante del defensor de familia. Y ese proceso puede llegar a una resolución de abandono por parte del defensor de familia. ¿Sí? Y si resulta que pues no aparecen los padres, entonces sigue el proceso. Puede llegar hasta una resolución de adoptabilidad. ¿Cierto que sí? Entonces el niño entraría en el programa de adopción. Bueno. Hay otra cosa que a mí me llama la atención, que eso es como letra muerta. El numeral 10º de ese artículo 40 41. Obligaciones del Estado. 41, numeral 10. Apoyar a las familias para que éstas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psíquico e intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad. Apoyar a las familias. ¿Y cómo pueden ayudar a las familias para asegurarle a esos hijos e hijas los alimentos? ¿Les dan plata? ¿Pueden darle plata? ¿Se considera? Sí, dígame. Aló. Sí, lo oigo. Se considera que el Estado tiene sus programas para velar por el cuidado, por el mantenimiento de los menores. Dentro de esos programas que hay, está el famosísimo subsidio familiar, por decirlo de una manera. Algo que realmente no sirve para nada, porque pues, un niño no se va a sostener creo que el subsidio está como en 40.000 pesos. Pero pues esa es la norma y así está escrito. Y más sin embargo, aunque esté escrito, no se cumple la totalidad. No. Dentro de eso, por decir algo, está la parte subsidiada de la parte de la salud, que también ahí le estaría generando su bienestar en cuanto a su salud, en cuanto a sus vacunas, en cuanto a los controles que se le hace al menor. Y es que el código, este código está como Duque. Él dice que va a arreglar la isla, que la va a entregar saneada divina como estaba. Y eso se lo cree él nada más. Dice erradicar la desnutrición, especialmente en los niños menores de 5 años. ¿Cómo el Estado va a erradicar la desnutrición? Vayamos son ayudas. Bueno. Hay unas palabras que utiliza la ley, el numeral 15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del Sistema de Seguridad Social en salud para mujeres gestantes y lactantes. Familias en situación de debilidad manifiesta. Familias en situación de debilidad manifiesta. ¿Ustedes me quieren explicar qué es eso de debilidad manifiesta? Porque es que son unos magos para redactar. Pero vaya, entienda uno. ¿Sí lo ven en el numeral 15? Sí, señor. Familias en situación de debilidad manifiesta. Pues yo no sé, a mí el derecho, a mí me gusta entenderlo.
Estas redacciones me matan. Familias en situación de debilidad manifiesta. Y niños, niñas y adolescentes. Sí. Debilidad manifiesta. Les confieso que me cuesta trabajo entender eso de debilidad manifiesta. Bueno. Bueno, ¿qué más? Yo los oigo porque ustedes son los que están exponiendo sobre ese tema. Iba a hablar Valentino, no sé qué pasó. Bueno, Doc, ahí en el artículo 40, falta, Carlos Conde, que se ponga. sí señor, en el artículo 40, Sí, señor, le quiero ver la cara a Carlos. ya, profe, es que deme un segundito, ya. Ahora sí, Carlos. Sí. Sí, como estoy desde el celular, profe, si cierro, digamos, la Ah, pantalla usted donde está. está. Ah, ya entiendo, usted está desde el celular. Bien, Sí, perfecto. señor, Entonces, si cierro eh, la cámara, me toca mirar del otro lado lo que estoy leyendo. Entonces, digamos, aquí yo creo que se pierde, sí, claro, está el nombre. digamos, porque estoy Pero, leyéndolo, como no estamos compartiendo, entonces estoy leyendo. ¿qué está Entonces, leyendo, hablando, Carlos? el artículo 40, su numeral 3, porque acabamos de hablar del 1 y del 2. Entonces, aquí hay 3 numerales más, Ya. que nos habla de obligaciones de la sociedad. Entonces, el numeral 3 nos habla de participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. Yo creo Sí. que este punto de vista, doctor, es muy importante y nosotros como sociedad realmente no lo hacemos. No, no, No lo hacemos no. y, y dejamos que esto ocurra a menudo, lo que estamos hablando ahorita del niño que pide semáforos, no ayudamos a la sociedad, no colaboramos con todo, al momento de una elección no lo hacemos. Entonces es gravísimo y este punto sí debería estar muchísimo mejor abarcado por tema de la responsabilidad social que tenemos para con los niños. Sí, eso es cierto. El cuarto nos habla de dar, bueno, también nos hablaba del mismo, dar aviso o denunciar por cualquier medio los delitos o acciones que los vulneran o amenacen. En este caso, pues lo que estábamos hablando ahorita, si vemos un niño deberíamos avisar o no apoyar la conducta de darle monedas ni nada de eso. Pues en mi punto de vista general, profe, pues yo sí trato de, si veo un niño, trato de comprarle como una galletica que de pronto le sirve más al niño, porque uno pues Sí. no puede ayudar más ahí. Y hasta ahí. Pero monedas no se deberían dar. Y en el otro punto de vista, si hubiera un policía, pues hacerlo. Y el último nos habla de las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Pues este sí ya es claro y pues hablamos de lo mismo, tratar de colaborar lo que más se pueda para los niños y como nosotros como sociedad. Bueno. Creo que va Valentino otra vez. Valentino, ¿sí? 41. No, El 41. 41 no soy yo. El 41 dice las obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional, el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En los niveles nacionales, departamentales, distrital y municipal. Deberá, primero, garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Segundo, asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia. En esta parte de políticas públicas, pues de todos es conocido de que el Estado debe generar, debe dar a conocer las situaciones de vulnerabilidad de los niños para que no se siga presentando el mismo tema. Tercero, garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas públicas,
algo relativo al numeral 2. Cuarto, asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados. Esto pues mediante a sus instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar. Quinto, promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. Sexto, Me llama la investigar y atención, sancionar me llama severamente la los delitos. atención el numeral 10. Es que yo El no sé. 10º, El legislador escribe y dice cosas. Apoyar a las familias, muy bien, para que éstas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su gestación los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psíquico, intelectual, por lo menos hasta que cumplan los 18 años. ¿De qué forma apoyan a la familia para que les den los alimentos a estos menores? pues doctor, en cuanto a esa partecita del numeral 10º que usted hace mención, dice que por decir algo, asegurarla a sus hijos e hijas desde su gestación. Para eso existen programas, por decir algo, del régimen subsidiado más que todo de salud, donde se le hace un seguimiento a las madres gestantes, a la parte, por ejemplo, de la vacunación, a la parte de la prueba del VIH, que es importante que la madre gestante... En cuanto a los alimentos, el Estado asegura esto, entiendo que la obligación es del Estado. No, o sea, lo que usted dice, o lo que usted dice, o lo que todo colombiano sabemos, la norma como tal es muy clara, pero el ejercicio es muy barato. Entonces, estaba ¿qué? La parte de los, ¿cómo se llama? Como de los jardines, de donde daban el alimento, el desayuno, de los colegios donde dan unas onces o un almuerzo, que eso fue un robo, porque eso a final de cuentas es más el beneficio que genera para la persona que tiene esos contratos que para el beneficio que se le genera al niño. Y Pero más sin embargo, las comidas podridas, ¿no? exacto, pero más sin embargo, pues el gobierno hace su torcido, su chanchullo, digámoslo así comunalmente. Pero de esa manera está también legalizando lo que el código como tal dice. Sí, bueno. Bien, ¿me quieren explicar el numeral 12? El numeral 12 dice, garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto... Carlos, Valentino y Carlos Conde. Es que Ingrid está muy callada. Por eso es que me gusta verlos en pantalla. Me participa Ingrid, porque de lo contrario, yo veo que su participación es muy poquita. Y así será el reflejo de la nota. Bueno, doctor. Métase en este análisis en que están Carrillo, que no suelta la palabra. Y cuando se la pasa de taquito a Carlos, entonces trata de meter el gol y Valentino a tapar el gol. Pero Ingrid no aparece en la defensa. A ver, Ingrid, la oigo. Pues doctor, el registro civil, o sea, yo pienso que tanto es como una obligación como debe ser un derecho. Pues también como porque o sea, es obligación y, o sea, como le digo, constitucionalmente todos los niños o todos los colombianos tenemos derecho a tener un nombre. Muy bien, Y entonces eso también- llevan a una mujer a un centro médico y allá la mujer tiene el hijo y se desaparece la mamá y quedó el hijo. Explíqueme el 2 respecto de ese asunto. Porque dice que el niño debe salir del centro médico donde nació con su registro civil de nacimiento. Muy bien, el certificado de nacido vivo lo da el centro médico, el médico que atendió el parto. Pero Doctor, es que entonces, ahorita, en la actualidad, ellos mismos, o sea, antes uno tenía a su hijo y iba y lo registraba más tardar antes del mes.
Mire, Pero es el caso de una mujer de la calle, embarazada, pero que la cogen los dolores del parto, la llevan de urgencia a un centro médico, allá tiene el niño y la mujer se desaparece. Ese caso, pues, ¿cómo se resuelve? Ante bienestar familiar, Doc. Valentino, espérenme que usted está de portero, todavía no le han disparado. pues es que lo que Ok, le quería explicar, doctor, es que ahorita eso. ya cuando uno tiene el hijo, o sea, antes, o sea, uno estando en cama de inmediato van pasando y van registrando los niños. O sea, ahorita ya no creo que sea como tan fácil poderse escapar, por decirlo así, en ese caso. Pero en el caso de que la mujer se desaparezca, yo Sí, pienso que podría ser, sí, también, o sea, yo digo que pues como, o sea, es una obligación, entonces, pero no, la verdad no sé quién debería registrarlo. Sé que hay que registrar, es que pero no. dice, para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació con su registro civil de nacimiento y certificado de nacido vivo. Entonces me preocupa lo del registro civil de nacimiento. Pues no, realmente no tengo claridad quién lo registraría. Es que dice la Así que, registraduría. no, sí, sí, El, minis- pero o sea, como quién el, sería su tutor, el el hijo. Ministerio de la Protección Social. O sea, él sería como, por decirlo así, el responsable del niño. Una pregunta no se responde con otra pregunta. No, pues doctor, pues es que le estoy preguntando porque no tengo claridad. Ah, bueno, ok, perfecto, eso está muy bien. Entonces ahí sí pregunto al resto del equipo, los que están en la defensa, antes de que Eh, le tiren la pelota a Valentín, para que no le doctor, metan el gol. para que esto pueda surtir efecto, se requiere el acompañamiento, como dice el código en el numeral 12 del artículo 41. Se requiere el acompañamiento de la Registraduría Nacional y el Ministerio de Protección Social conjuntamente, pero también debe tener la presencia de bienestar familiar para garantizarle los derechos a ese niño, y en caso tal de que la madre no aparezca, ya entraríamos en un proceso de adopción, se puede decir, para garantizarle el derecho al niño de Bueno, tener un pero antes nombre, de un apellido. eso, Jerison, me llama la atención que debe salir. Dice que Sí, 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 eso salga del centro médico, te ordena la ley, que salga del centro médico con el registro civil de nacimiento. Eso que está estipulado en el código, muy poco, la verdad se da porque prácticamente siempre tienen que trasladar el niño del lugar de donde nace a la registraduría, pero ya teniendo en cuenta este numeral, tendría que hacer presencia la Registraduría Nacional y el Ministerio de Protección Social en el lugar del nacimiento. Bien, Ministerio de la Protección Social. Y, y no llamamos para nada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, doctor, porque él sería el que se haría cargo desde ese momento del menor. Desde el momento en el que sale del centro Bien. médico, él sería el Entonces, que se haría cargo miren cómo está de mal enfocado la norma, que todo lo está tirando para la registraduría y al ministerio. Y entonces, ¿qué pasa con los defensores de familia? Ese es el Instituto Colombiano de Bienestar. ¿No creen ustedes que hay que denunciar el hecho al centro zonal más cercano para que el defensor de familia de turno se haga cargo y haga, él es el que tiene que hacer el registro civil de nacimiento? Ah, ok. O sea, ahí es donde iniciaría el proceso como tal. Y entonces ese defensor de familia es el que le pone el nombre y el apellido. ¿Qué nombre y apellido le pone?
Pues le puede poner un nombre común. Y el apellido. ¿Cuáles son los apellidos, digamos, por decir, más sonados en Antioquia? Los más comunes. O los en más Colombia. comunes en el Chocó, por ejemplo. Mosquera, en Antioquia Calle, Cardona. Entonces, Martínez. ¿qué tiene que ver el defensor de familia? ¿Dónde nació el niño? Nació en Bogotá, nació en Medellín, nació en el Chocó. Entonces, si nació en el Chocó, le va a poner un apellido chocuano, Mosquera. En todas partes hay mosqueras en el Chocó. Entonces, ese niño va a llevar de apellido Mosquera. Y le van a poner de nombre Jellison, por ejemplo. Entonces, o le pone Valentino Mosquera o Carlos Mosquera. Entonces ese niño, por disposición de ese defensor de familia, sale con el registro civil de nacimiento. Entonces tiene que ponerle un nombre, pues un nombre decente, ¿no? No le va a poner Torcuato, Sisebuto, Macario Tuercas. Y le pone un apellido de la región. Entonces si nació en Medellín, entonces no le va a poner Mosquera, le va a poner un apellido antioqueño, ¿cierto? Y entonces, nombre, Iván Darío, que lo usan mucho en Medellín. Iván Darío, un apellido antioqueño. A ver, ¿qué se Calle. dice? Bueno, perfecto, Iván Darío Calle. Magnífico. Entonces Pero igual sale, en el registro del hospital de ingreso queda registrada la madre. pues, si la pueden registrar, entonces la registran la madre, pero entonces en ninguna parte dice que se debe registrar con el apellido de la mamá, que generalmente le ponen el apellido de la padre. mamá. Pero el defensor de familia le puede poner el nombre y el apellido que él quiera. Pues, si está la madre, entonces por solicitud de la madre, pues le pone el apellido de la mamá. Pero si la mamá desapareció, tuvo el hijo y se desapareció. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El artículo 42, ¿a quién le correspondió? Bueno, el artículo 42, un momento. El artículo 42 del Código de Infancia y Adolescencia nos establece las obligaciones especiales de las instituciones educativas. Pero antes debemos tener en cuenta el artículo 44 de la Constitución, que nos dice que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión y su opinión. También debemos de tener en cuenta el derecho a la educación, que está consagrado en el artículo 67, que nos establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado y la sociedad son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, entonces el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 42, nos establece las obligaciones especiales de las instituciones educativas. Es decir, que el Estado, por medio de sus instituciones educativas, debe de garantizar este derecho a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para cumplir con su misión, las instituciones educativas tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia.
brindar una educación pertinente y de calidad, respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, facilitar la participación de los estudiantes de la gestión académica del centro educativo, abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. Sí, Garantizar... ahí vienen un montón. Son Sí, 12. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguas especiales y evitar cualquier... Dice, y de lenguajes especiales. Muy bien, dice, fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros. ¿Y cuáles serían esos lenguajes especiales? Básicamente en las instituciones del Estado se tienen en cuenta el idioma del español y también meten un poco del inglés básico. Es que dice, muy bien, dice fomentar el estudio de idiomas nacionales, no entiendo, y extranjeros, entiendo, y de lenguajes especiales. ¿Cuáles son los lenguajes especiales? Lenguajes especiales serían Uno los que sería el hacen braille. los que hacen los sordomudos, las señas, sería Braille, un profe. lenguaje especial. Podría ser. Un braille de los ciegos. Pero si Bueno. no aprendemos el castellano, mucho vamos a aprender inglés y francés. ¿Y qué tal esos lenguajes especiales? Yo puedo escribir muy lindo en una ley y poner cosas divinas en una ley. Pero de ahí a que entienda o lo pueda hacer cumplir es diferente, ¿no? Lenguajes especiales. Difícil eso, ¿no? Bueno. El numeral 12, un momento, doctor. El numeral 12 que nos establece que evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socioeconómica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. En este numeral debemos de tener en cuenta el artículo 13 de la Constitución, que nos establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Bueno. El artículo 40. Ahí se acabaría el artículo 42 Sí. de las obligaciones especiales de las instituciones educativas. Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes. Garantía de derechos y protección. Después habla de obligaciones de la familia, sociedad, del Estado. Pero en El esa artículo primera 43 parte, habla de la obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. ¿Sí? Entonces dice que las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar,
Para tal efecto deberán, primero, formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferentes personas, hacia las diferencias entre las personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidad, especial vulnerabilidad o capacidad sobresaliente. Como segundo, tiene la obligación de proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros y de los profesores. Y tercera obligación sería establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultad en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con discapacidades sobresalientes o especiales. Doctor, qué pena interrumpirlo, son las 11:10 de la mañana. Es porque es de estamos. Nuestra hora es de 10 a 12, ¿cierto? Sí, señor, pero pues a las 11 vamos a hacer pasar al otro grupo, doctor. Bueno, sí, gracias por acordarme. Bueno. Entonces, a este grupo, yo lo saco con a Ingrid Natalia, que me tocó trabajo. La voy a sacar con un 4 y a los demás con un 4,5. A la primera nota. ¿Ok? Bueno. Sí, doctor. Entonces podemos hacer pasar al segundo grupo. Y Qué gracias, pena. André. La Chicos, nota, por favor, se retiran. La nota de todos es 4,5 y la de Ingrid 4. Se retiran de la reunión, por favor. Gracias. Felicitaciones. Gracias, profe, chao. Gracias, Muy bien. doctor. Me alegró verlo Bueno. nuevamente. Qué buen Bueno, aprendizaje. gracias, Bueno, Conde. gracias. Ya están ingresando los otros compañeros del otro grupo, doctor. Perfecto. Buenos días. Y gracias por acordarme, Andrea. Ya, para eso estamos. Entonces, este segundo grupo, El tercero, Aquí- doctor, aquí veo, está integrado por 2, 4, 6, 7 personas, que es medidas de restablecimiento de derechos. Sí, señora. déjeme, yo Hola, voy, señora Rocío, buenos días. ¿Qué más, yo Andreita? voy anotando los nombres. Yedelmira Quiroga. Quiroga, Rocío Gaviria. Gaviria Galindo. Bueno. Fernanda Torres. Yo, presente. Fernanda Torres. Nayelis, ¿es el nombre? Sí, señor. Nayelis Urdiales. Urdiales Bermúdez. Nayelis Urdiales. Y tenemos Nini dos. Calderón. Tenemos a Nini Johanna Calderón Vega, Jessica Natalia Cuesta.
Héctor Rodríguez también. Sí, señor, él también hace parte del grupo. Chicos, recuerden que deben encender cámara, pueden compartir pantalla, pero cuando el doctor les pregunte, dejan de compartir pantalla para que todos salgan con la cámara, ¿de acuerdo? Edelmira Quiroga, Correcto. Rocío Gaviria Galindo, Fernanda Torres, Nayelis Urdiales Bermúdez, Nini Johanna Calderón Vega, Jessica Natalia Cuesta y Héctor Rodríguez. Bien, Héctor Rodríguez García. ¿El tema cuál es? Medidas de restablecimiento de derechos, doctor. Vamos a buscar el tema. Acciones, reparaciones. Medidas de restablecimiento de los derechos. Medidas de los restablecimiento de los derechos. Ese es el tema. Bueno. Entonces, ¿quién empieza a exponer? Yo, doctor, Edelmira Quiroga Sainz. Compartir. Con medidas de restablecimiento. Ya la están viendo, muchachos. Ya, ahora sí. Perfecto. Entonces el doctor ya leyó cuáles somos los integrantes del grupo, entonces podemos ingresar de una vez a la segunda, que son las medidas de restablecimiento de los derechos. Por favor. Va a hablar Edelmira Quiroga, ¿no? Sí, doctor, para servirle. Bueno, entonces, medidas de restablecimiento de los derechos. Sí, señor. Entonces, lo primero que debemos de determinar es qué son las medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y estos son unas decisiones administrativas o judiciales que tienen como por objeto garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados. La otra, por favor. El restablecimiento de los niños, de estos derechos. Entonces, determinamos que estos derechos que debemos integrar son la dignidad, la integridad, para que estos niños, niñas y adolescentes tengan su facultad como sujetos de derecho, que hagan el ejercicio de sus derechos y hay que protegérselos cuando hayan sido vulnerados. ¿Cuáles son los derechos más vulnerados de los niños, niños y adolescentes? Estos derechos de los niños, niñas y adolescentes son el conjunto de normas jurídicas que protegen a los niños hasta cierta edad. Inicialmente se decía que hasta los 18, pero con algunas discapacidades o factores que alteran, esta medida puede ser, según lo que determine el juez, hasta los 21 o 25. ¿Cuáles son los derechos más vulnerables? Entonces, la otra, por favor. Determinamos que los derechos de los niños y niñas y adolescentes son unos derechos que son inalienables e irrenunciables, que no se pueden enajenar, no se pueden transmitir, no se pueden ceder, ni mucho menos vender. ¿Cuáles son las clases de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Estos derechos los podemos separar o se dividen en tres clases, que son los derechos de supervivencia y desarrollo, los derechos de participación y los derechos de protección. ¿Cuáles son los derechos de supervivencia y desarrollo? A nivel general son los derechos de alimentación, de cuidado personal, derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho a la libertad, derecho a un nombre. ¿Cuáles son los derechos de participación? Los niños, niñas y adolescentes tienen todo el derecho a ser parte de comités sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos y políticos. ¿Cuáles son esos políticos? Entonces, ¿participación en qué? Participación en los clubes deportivos, participación en la vida cultural y en las artes. Usted misma lo tiene. Y sociales. Sí. Derecho a la recreación, participación, es que usted me habla solo de participación. Participación en la vida cultural y en las artes. Ok, la sigo escuchando. Sí, señor.
Y tenemos también los derechos de protección, que estos derechos van enfocados a que protegerlos en cuanto a una explotación económica, en cuanto a violaciones o en cuanto a secuestros, perdón, o en cuanto a trabajos forzados o trata de personas. Pasamos a la siguiente, por favor, Rocío. ¿Quiénes son los organismos que están encargados de brindar la protección? ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes son ellos? Entonces, desde la parte general, tenemos los organismos internacionales y los nacionales. Luego tenemos los sistemas de bienestar familiar, los operadores de bienestar familiar, los profesionales regionales y zonales, los defensores de familia, equipos interdisciplinarios, profesionales de la salud, de la subdirección. ¿Equipos interdisciplinarios de qué? El interdisciplinario es el que hace referencia al artículo 52 cuando tienen que verificar y garantizar los derechos. Esos equipos interdisciplinarios lo conforman psicólogos, profesores, nutricionistas para poder crear y evaluar todo el registro que deben hacer. ¿Equipos interdisciplinarios adscritos a qué? Su red de valoración de trabajo de los niños, de protección, todas las subred que coordinan. Mira. Y la ciudadanía en general. A ver, es que usted está en una memoria terrible. La invito a que vote la grabadora y que entendamos la norma y hablemos de derechos. No me hable de memoria. Odio las grabadoras. Entonces la invito, coja esa grabadora y tírela a un lago. Para que más nunca lo vuelva. Equipos interdisciplinarios. ¿El defensor de familia tiene equipo interdisciplinario? El defensor, sí señor, porque necesita para verificar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo tiene, sí señor. ¿Quiénes conforman el equipo interdisciplinario un defensor de familia? Lo conforma como mínimo debe de presentar un trabajador social, una psicóloga, una nutricionista, un médico general, un docente. Esos son los equipos interdisciplinarios. Con eso cuenta el defensor de familia. Es que antes de eso usted tenía defensoría de familia y después dice equipos interdisciplinarios. Entonces yo pregunto, ¿de dónde? Ahí lo tiene, defensoría de familia. Muy bien. Sí, señor. Siga, Edelmira, déjeme la memoria a un lado. Trate de explicarme la norma. Que yo quiero entender el derecho, no lo quiero memorizar. Perfecto. Entonces pasamos a la otra diapositiva. Entonces, ¿quiénes son los encargados de la restitución de los derechos de los niños, niños y adolescentes? ¿A partir de qué se puede hacer esto? Esto se puede hacer a partir de una denuncia que puede realizar cualquier persona, cualquier ente, cualquier vecino, o a partir de la solicitud directa del niño, niña o adolescente que tiene y considera sus derechos vulnerados. La otra, Rocío. ¿Quién está obligado a restablecer los derechos de los niños y niñas adolescentes que están vulnerados? Es obligación del Estado. ¿A través de quién? De las autoridades públicas. ¿Cuáles son esas autoridades públicas? Los defensores de familia, las comisarías de familia y los inspectores de policía. En cuanto a esto no vamos a ahondar porque ese es otro tema que le corresponde a otro grupo. Entonces podemos pasar a la siguiente. A ver, mira, ¿quién más está obligado al restablecimiento de los derechos? La ciudadanía en general, el comisario, el defensor, las comisarías de familia, el Estado, bienestar familiar. Eso es lo que estoy en el defensor de familia. Pero ¿quién más está obligado a restablecimiento de los derechos? Todos los ciudadanos, porque tenemos que estar determinados, los alcaldes, los inspectores, todos, doctor, porque es deber de toda la ciudadanía velar por los intereses de los niños, niñas y adolescentes, y estamos obligados a denunciarlos, no solo a velar, sino a denunciar también. Entonces, en esa garantía de derechos y prevención de derechos está la familia, la sociedad y el Estado. No solamente
los defensores de familia, las comisarías, los inspectores de familia. No, no. Aparte de ellos estamos todos, porque está la sociedad, la familia, la sociedad y el Estado. Sí, doctor. Bueno, ¿qué se debe hacer en la verificación y la garantía de los derechos? Entonces es ahí, doctor, donde empezamos a determinar lo que es la atención integral. ¿Y qué es la atención integral? La atención antigua en la ley 1098 del 2000, lo primero que establecían era simplemente la verificación de la garantía, pero no se había creado en sí el equipo interdisciplinario del que estábamos hablando hace un momento. ¿En qué modificó? Que este equipo interdisciplinario, en el momento en que se empieza a ejercer la acción del derecho del niño o adolescente, entonces ellos deben de llenar ciertos parámetros y tener ciertos protocolos para determinarlos. Entonces, lo primero que deben hacer es, como le estaba diciendo, los primordiales son un médico general, que será la persona que estará encargada de hacerle tallaje, peso a ese niño, esa niña y adolescente para determinar el estado de salud física en que se encuentra. Luego determinará que tenga sus vacunas, que si ha sido alérgico, qué presentaciones, qué reacciones adversas tiene a los medicamentos. Será todo un análisis en su historial clínico. Para eso existe un protocolo en un formato especial que se debe de tramitar. Luego, se remitiría a la nutricionista para determinar qué deficiencias tiene, cómo lo van a valorar, qué peso y qué tallaje, qué alimentación especial o algún seguimiento que deba tener. También, al igual, todos tienen su formato y su seguimiento. También debe estar un maestro, un profesor, el cual le hará una evaluación de sus conocimientos para determinar en qué grado de escolaridad se encuentra, si está atrasado o si está en el nivel para la edad respectiva que tiene ese niño, esa niña o adolescente. Luego de eso también tendrá una evaluación psicológica. Esta evaluación psicológica será para determinar, para poder llegar qué violencia ha sido, si ha sido violencia física, psicológica, si ha sido maltratado, si ha sido violado. Y esta psicóloga podrá determinar bajo su facultad de determinar si será necesario remitir a este niño, niña o adolescente a un psiquiatra, que es la única persona que estará facultada para darle A ver, una pregunta, Yedelmira. Doctor, dígame. Este tema, ¿se lo repartieron entre todos ustedes o solamente va a exponer usted? No, hasta ahí ya cuadro yo todo lo que son las intervenciones. Ya vamos en sí cuáles son las medidas que se deben. Porque me preocupa que son las 11:25, usted no ha soltado la palabra y me faltan Rocío, Fernanda, Nayelis, Jessica, Héctor Rodríguez. Es que es un tema muy extenso, entonces ya sí quiere. Por eso, entonces, como es extenso, ¿usted lo va a copar todo? No, señor, ya pasa mi compañera, puede ser Fernanda, si le parece bien, doctor. Por eso le estoy interrumpiendo, porque me parece que usted está copando el tiempo de los demás. Y lo malo es que esa pura memoria. Alguien quiere continuar, pero que no sea punta memoria. Continúo yo. Rocío Gaviria Galindo, sí. No, Fernanda Torres. ¿Quién sigue? ¿Fernanda Torres? Señor. Sí, señor. ¿Dónde está Fernanda? Que se ponga. Aquí estoy. ¿No la veo? Sí, profe, aquí estoy en cámara. No, Yedelmira Quiroga, Rocío Gaviria Galindo. Ahora sí. Entonces, ¿quién sigue? Fernanda. Fernanda Torres. Sí, señor. Bueno. Entonces, bueno, continuamos con cuáles son las medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto pues está en el artículo 53 y como ya lo dijo Yelmira, las medidas de restablecimiento de derechos son decisiones de naturaleza administrativa y o judiciales que decreta la autoridad administrativa competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que sufren de una discapacidad mental. Estas medidas pueden ser provisionales o definitivas y pues deberán ser proporcionales con el derecho amenazado o vulnerado, garantizando en primer término el derecho del menor de edad a permanecer en el medio familiar siempre y cuando éste sea garante de sus derechos. Entonces, ¿Qué me está leyendo, Fernando?
La definición de las medidas de restablecimiento para darle, Pero para ¿qué me está leyendo? creo que la definición y ya voy a continuar con cuáles son las medidas. Mi pregunta, ¿qué me está leyendo? Estoy dando una definición, profe. Me está leyendo algo, dígame qué está leyendo. ¿Qué son las medidas de restablecimiento? En la diapositiva no está. O ustedes no entienden o se hacen los gringos. Mi pregunta es muy clara. ¿Qué está leyendo Fernanda Torres? Una definición de qué son las medidas de restablecimiento de los derechos. ¿O en dónde está leyendo? En un archivo que yo hice para exponer de mi trabajo. En un archivo que usted hizo. Sí, yo ¿Segura? tengo. ¿Segura? Porque yo lo tengo por aquí. Es una guía, pues, una guía que tomé pues de internet. ¿Qué hacemos? No estamos explicando lo que estudiamos. Estamos leyendo lo que leímos. O estamos leyendo lo que hemos encontrado en internet o en Google o en alguno de sus maestros. Bueno, ¿alguien quiere continuar? Doctor, Que sigo no, yo. que no sea de esa forma en que estaban Yodelmira y Fernanda. Doctor, pues si me lo permite, sigo yo, que igual seguía en ese orden. ¿Quién es yo? Rocío Gaviria, doctor. ¿Sí me entiendes qué es lo que quiero? Sí, doctor, yo le comprendo. Que le hagamos una síntesis de cuál fue el tema que averiguamos, de lo mismo que tú nos has explicado y demás. Sí, digamos que en la parte, pues, no que no corresponde porque a todos nos correspondió todo, pero por productividad hicimos esa división de trabajo, doctor. Entonces, ¿usted sí me ve a mí en pantalla, doctor? Sí, yo la veo, yo la veo. Perfecto, gracias. Bueno, yo le voy a hablar, doctor, de las medidas una de las medidas que utiliza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para ese restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Primero que todo, hay varios hogares, ¿no, doctor? Como por ejemplo en esta que tenemos el hogar gestor, el hogar amigo, el hogar de paso, la organización de redes y el hogar sustituto. Estas medidas se toman pues con el ánimo de lo que hemos siempre estado hablando durante el tema, que es el restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados a los niños, niñas y adolescentes. Siempre, siempre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su articulado, de sus leyes, de su modificación, de lo que está contemplado en la Constitución, de lo que tenemos de derecho internacional, ellos siempre van a velar por el restablecimiento de esos derechos y antes de tomar la decisión de ubicar al niño en una medida restrictiva, una medida que lo aleje de su familia o en el último de los casos, el de la medida de adoptabilidad, ellos procuran, ya que si su familia de origen no está en capacidad de brindar el mantenimiento integral de ese niño, intenta siempre buscar entonces su vínculo más cercano, como lo cual es su familia de origen, su familia extensa, perdón, que son sus tíos, sus abuelitos, un familiar cercano que le pueda brindar a ese niño esos derechos que le están siendo vulnerados. Por supuesto que el instituto lo que hace es buscar que esa familia pues tenga esas condiciones para brindar esas ayudas a esos niños, no que los coloque en un estado de igual vulnerabilidad o los coloque en un sitio no apto para su desarrollo integral. Por tanto, el bienestar familiar, el instituto, a través de todo el grupo interdisciplinario que ya nos comentaba Yedelmira, mira si tiene que subsidiar una parte de ese cuidado y que la familia dé la otra parte. Aparte de la economía, por supuesto, el ejemplo, el amor y demás. Luego tenemos el hogar gestor, pero tanto el hogar gestor como la red de hogares, como
como la red de organizaciones, el hogar sustituto, todos esos hogares que el instituto tiene, todos, absolutamente todos, están vigilados, supervisados por el Instituto de Bienestar Familiar. Y aparte de esa vigilancia y esos requisitos de idoneidad, de compromiso, también existe un elemento característico en todos ellos, que es la voluntariedad. A ningún hogar, absolutamente a ningún hogar, a ninguna familia obligan a tener un niño que no está en condiciones de tener, que no tiene esa habilidad. A mí me gustó mucho esto del hogar amigo, porque nos habla de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ninguna entidad le aporta dinero a este hogar. Simplemente es que de corazón esta familia le brinda los cuidados a ese menor, hace todo su aporte económico, aparte pues de todo su mejor esfuerzo porque el niño esté de una manera más sana, una manera más hábil, por así Y si decirlo. no hay un hogar amigo, ¿dónde lo ubica usted? Si no hay un hogar amigo, va o a un hogar gestor, va a la red de hogares de paso o va a lo que se llama el hogar sustituto. Pero en este hogar sustituto, doctor, me llamó la atención, y si usted me lo permite, y quisiera que usted me corrobore esta información, me da pena con usted, pero me llamó la atención que el hogar sustituto, el bienestar familiar dice que le hace un aporte a esa familia, pero que ese aporte, pues yo miré unas cifras, doctor, de lo que le pagan a un hogar sustituto. Le dan un aporte, pero es para el niño, no es para la familia. La familia tiene que demostrar que tiene su capacidad económica, que puede ocuparse de sus alimentos, que estas familias no reciban estos niños, perdón, simplemente por la necesidad económica o lo que el hogar les va a aportar. Yo encontré una tabla, doctor, que dice, si me permite leer, dice que a partir del 1 de julio de 2021, el aporte a cada niño será de 360.000 pesos, pero es para quienes lleven de 10 a 15 años de trabajo con el instituto. De 420.000 pesos para los que llevan entre 15 y 20 años de trabajo, y de 440.000 pesos para los que llevan laborando más de 20 años. Pues realmente no sé hasta qué punto esa parte sea suficiente para brindar a un niño, pues yo diría que estabilidad básica sí, pero más allá como recreación y demás, me parece que ese dinero No, es mucho. no, ese dinero no alcanza. No. Sí, señor. Y entonces, ¿quiénes tienen contratos con bienestar familiar? Son una red de hogares que están adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tienen contratos Sí. con eso. Bueno, bien. Doctor, si usted lo permite, ya continúa mi compañera Nini. Sigue Nini Johanna Sí, Calderón. Sí, señor. Calderón. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo le voy a hablar sobre la vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento de derechos vulnerados. Entonces, profe, como para sintetizar, inicialmente sabemos que esto se lleva por la vía administrativa, es un proceso administrativo. Es un proceso tutelar, como muy bien lo dice el artículo 86, que dice, si lo puedo leer, profe, protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, como se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Entonces, como tenemos el derecho a la integridad, el derecho a la vida, el derecho a un libre desarrollo, entonces donde se vea vulnerado estos derechos para los niños, niñas o adolescentes, podemos iniciar un proceso tutelar. Es un proceso oral y un proceso concentrado. Nini, usted me dijo algo muy interesante, derecho a la vida. ¿Usted qué opina del aborto, Nini? Profe, pues yo no estoy de acuerdo con el aborto. Inicialmente, aunque dicen que supuestamente el aborto
vendría siendo cuando se desprende, que no sé qué, el niño, o sea, supuestamente se estaría violando el derecho a la vida porque es un no nacido, pero es que de todas maneras es un ser que se está creando dentro de otra persona, ya tiene vida, ya se está formando por dentro. Para mí es que ya hay una vida, ya de ahí, desde su simple La existencia, mujer fue violada, sale embarazada. ¿Hay derecho a quitarle la vida a ese niño? No, profe. Yo creo que pues sí debe estar como en terapia psicológica la chica mientras da luz al bebé y lo puede entregar ya sea a un hogar sustituto, un hogar amigo, y ya, o sea, ya ella se quita como ese peso de encima. Ya ahí en silencio. El Estado da soluciones. No hay necesidad de acudir al aborto. Sí, señor. Igual la mujer que quedó embarazada y el esposo la abandonó y no tiene los recursos, pues puede optar también por esa decisión. Y eso lo hay simplemente porque les da pena de que la vean embarazada o porque ya cree que su vida social se puede arruinar porque la critican o por algo similar. Profe, entonces tenemos el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que cuando él tiene conocimiento, niñas y los adolescentes. Se me dañó la muy mal. Ya, profe. ¿Y ahora sí me escucha? Ahí se te oye. Ya está mejor. Sí, se te oye. Hola, profe. Está mejor ya. Sí. Entonces tenemos dos figuras acá, que es la Defensoría de Familia y la Comisaría de Familia. La Defensoría de Familia está acompañado con un grupo técnico interdisciplinario, que ya sabemos que lo integran tres personajes, por decirlo así, que es el nutricionista, el psicólogo y el trabajador social. Y ahí lo que se va a hacer es verificar que no se hayan vulnerado los derechos de los niños. Profe, si quiere le voy a decir los paso a la siguiente diapositiva. Exacto, unas estadísticas, pues que ya mis compañeros lo han dicho a grandes rasgos. Entonces, como son derechos que se han violado, tenemos unas estadísticas que, por ejemplo, la violencia sexual. La violencia sexual, ¿cuál derecho ataca? El derecho a la integridad personal, ¿ya? Entonces, lo sacamos por estadísticas de los dictámenes de medicina legal y ciencias forenses, que arrojó un acertado de cuántos niños fueron violados, que fueron 14.208 casos, y discriminados así, los niños un 71% y los niños un 13%. Es decir, que cada 40 minutos se viola este derecho, que ya se los enuncié, que es el derecho a la integridad personal. Está la violencia intrafamiliar, que el Instituto Nacional de Medicina Legal también arrojó estos resultados, que 62.431 casos fueron por maltrato conyugal y el 23% por violencia entre otros familiares y el 16% por maltrato infantil. Entonces, gracias, Nini. Gracias, Nini. Okay. El reloj me indica que faltan 20 a las 12. Y todavía no he ido a Nayeli, ni a Jessica, ni a Héctor. Si me permite, profe, yo continúo. En esta oportunidad, le decía niños, niñas y adolescentes. Se salió de cámara, doctor. ¿Veo? Bueno, a ver si se escucha. La adopción revocable, pues a profe Jessica Natalia. Doctor, se oye bien. André, le escribes. Estoy oyendo. Creo que ya. Me parece que estoy diciéndole, profe, que la adopción es una medida de Andrea, ¿me está oyendo, Andrea? Los veo, pero no los oigo. Vea, quiere abrir su micrófono. Doctor, ¿me escucha? Usted está oyendo. Pero los escucho bien. No sé, está como. Quedaron pendientes, Rodríguez. Para que expongan mañana, y el tema es bastante. Espérame, porque es que él no los escucha. Por eso está diciendo, espérame, ya lo llamo. A ver qué me dice. A ver. A ver, un momento, ya estoy oyendo mejor. Bloqueando. Profe, ¿nos escucha ahora sí? Sí, ahora los estoy oyendo, pero no los veo. Todos tenemos pero sí estamos activa en cámara, doctor.